¿Viste el capítulo pasado y te preguntaste qué onda con iOS? En el capítulo de hoy vamos a continuar el trabajo que empezamos en el capítulo pasado para migrar nuestra aplicación a la última versión de Flutter. En esta oportunidad lo que vamos a trabajar es principalmente con la consola, aunque podríamos hacer lo mismo desde el Visual Studio Code, pero a mí me resulta mucho más cómodo trabajar desde una terminal. Lo primero que vamos a hacer es abrir el Xcode, ya que lo vamos a utilizar en varios pasos, y lo primero que queremos hacer es lanzar el simulador de iOS. Si están trabajando en Windows, esto no lo podrían hacer, no sé cómo se hace, y lo mismo en Linux. Necesitan una Mac para poder trabajar en macOS, y si no, probar algún servicio online de compilación para macOS e ir haciendo los cambios y subiéndolos. Si miramos dentro de la carpeta iOS de nuestra aplicación, vemos que tenemos varias cosas. La que nos interesa a nosotros es el Workspace, que es la carpeta que tenemos que abrir. Para eso simplemente le damos Open Runner de X Workspace. Esto va a abrir nuestro proyecto en Xcode. Una vez que estamos en Xcode, lo único que nos va a interesar aquí es ver algunas configuraciones y iniciar el simulador. No vamos a escribir código. Una vez que estamos en Xcode, si queremos lanzar el simulador sin ejecutar la aplicación, vamos al menú de Xcode, Developer Tools, y le damos a Simulator. Esto va a lanzar el simulador, pero no va a tratar de compilar nuestro código. Nosotros vamos a compilar nuestro código a través de Flutter. Mientras el simulador arranca, el Xcode lo podemos correr un ratito para el costado. Y lo primero que vamos a hacer es tratar de ejecutar la aplicación y ver si compila, y si no, qué errores nos tira. Para eso le vamos a dar Flutter Run -d iOS para decirle que queremos ejecutarlo en el device iOS. Si no están seguros cuál es el dispositivo, pueden hacer un Flutter Devices y acá pueden ver que este es el dispositivo. En realidad lo que nosotros queremos es el ID dispositivo, que es este número grande. Acá me acaba de tirar un error, de hecho. Y le decimos cuál es el dispositivo exacto en el que queremos correr. Vemos que me siguen tirando algunos warnings de algunas cosas deprecated, que las vamos a arreglar en el próximo capítulo. Y ahí está tratando de ejecutar el main.dart en el iPhone 14 Pro Max, que es el simulador que tenemos corriendo a nuestra derecha. Bien, lo primero que nos va a pasar en general con las cosas de iOS es que siempre vamos a tener algún error con el pod file. Los pods son una forma que tiene Mac, que tiene la gente de iOS de agregar dependencias, así como en Android usamos Gradle, ellos tienen pod. Entonces lo primero que podemos hacer es seguir la recomendación que nos da y eliminar este archivo podfile. Volvemos a ejecutar la aplicación y vemos qué pasa. Vemos ahí, vuelve a fallar. Si vamos a buscar entre los errores, podemos ver que trató de instalar las dependencias. Acá trata de instalar. Esto es un warning. Y acá me está diciendo que está teniendo un problema con esta dependencia. Me dice que podemos hacer varias cosas. Acá me da varias opciones. Una es correr esta actualización, porque pueden haber cambiado algunas dependencias, etc. Lo que vamos a hacer es tomar la segunda, porque la primera va a tratar de actualizar todo y yo quiero actualizar siempre lo menos posible. Entonces vamos a tratar de ejecutar solamente la segunda opción y ver si podemos desbloquear esto y que compile. Vamos a entrar en la carpeta iOS. Y cuando tiramos comandos que son exclusivos de iOS, hay que ir a esa carpeta. Ejecutamos este pod update. Ahí vemos que nos está instalando un montón de dependencias. Tira algunos warnings que los vamos a ignorar. Volvemos a la carpeta anterior y vamos a darle de vuelta a ejecutar a ver qué pasa. Para que me dé cuenta, vamos a cambiar un poco la ubicación de las ventanas. Así mi cara no tapa tanto la consola. Perdón que no me di cuenta antes. Si tapé algo, acá está la parte de la instalación. Y acá está un poco los errores que había tirado antes, que nosotros nos pasamos en ver qué había pasado, cuáles eran las opciones que nos daba para tratar de arreglar este error.
Ahí ya pasó la parte de instalación y está haciendo la parte de compilación, así que en principio diríamos que la parte de configuración está arreglada. Vamos a ver si la parte de compilación también, y si no nos salta ningún error, usamos los dedos y vamos a tener nuestra aplicación andando. Bien, se ha tomado su tiempo, como pueden ver tardó como 400 segundos, eso de grabar y compilar a la vez no siempre es gracioso. Y acá tenemos una aplicación que está todo en blanco, y el problema básicamente que tenemos ahora es que nuestra aplicación de iOS no está configurada para usar Firebase, entonces falla la inicialización de Firebase y eso hace que falle toda la aplicación porque tiene una excepción justo al principio. Si nosotros abrimos el main.dar, vamos a ver que ahí estoy haciendo un chequeo de Firebase para inicializarlo, y como no tengo este service info plist, crashea toda la aplicación. Eso se arregla fácil, hay que ir a Firebase, registrar la aplicación, eso lo pueden ver en el video original. Y yo lo que voy a hacer, que ya lo tengo acá guardadito, es mover este archivo que yo me bajé de Firebase. Así como en el video pasado bajamos el archivo para Android, esta vez bajé el archivo para iOS. Y esto lo tenemos que poner en una carpeta especial, pero lamentablemente no sirve si lo movemos directamente desde la consola. Si lo llegamos a mover de la consola, Xcode no le va a dar bolilla porque no está registrado en su lista de archivos, no sé cuál es la magia. Así que para agregarlos, básicamente lo que vamos a tener que hacer es venir a nuestro proyecto y dentro de la carpeta runner tenemos que ver que sea la misma carpeta donde tenemos el app delegate. Le vamos a dar botón derecho, add files to runner, y ahí vamos a buscar el archivo plist y le vamos a dar agregar. Una vez que lo tenemos agregado, ya podemos volver a cerrar el Xcode y volver a darle run para ejecutarlo. Esta vez debería ser mucho más rápido que el anterior porque ya hay partes de la aplicación que están precompiladas. Y ahora sí, al reiniciarse, deberíamos ver la pantalla de login de nuestra aplicación. Si les tira este error de que no puede obtener el logpad, bla 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 bla, seguramente es que nuestro Xcode está haciendo algo. Entonces lo más fácil es cerrar el Xcode, a que no se lleva bien con la consola si lo tenemos abierto, y lo volvemos a ejecutar. Como pueden ver, ahora tardó solo 24 segundos, bastante considerablemente menor. Ahora sí, no tenemos ninguna excepción, vemos nuestras imágenes, vemos nuestro tab bar, nos pide autorización para recibir notificaciones, ya que esta aplicación puede recibir notificaciones. Puedo entrar como anónimo, ya estoy para crear una fiesta o ir a una fiesta, y ahí se rompe porque no tengo Google Maps. Lo que debería hacer ahora, que lo voy a hacer fuera de cámara, es ir a la consola de developer de Google, agregar un key para la aplicación iOS y luego venir y configurar la aplicación de iOS para que pueda usar Google Maps. Lo que sí me interesa mostrarles es otra técnica que se puede utilizar cuando tenemos este problema de las aplicaciones que no nos compilan. Para eso vamos a hacer un git stash para eliminar todos los cambios que teníamos hechos. Ahora es como que no hubiésemos hecho nada. Vamos a hacer un flutter clean para eliminar todos los archivos temporales. Y ahora algo que podemos hacer es, si nos hubiese pasado lo del principio, que ejecutamos la aplicación y no nos compila por algún error de iOS, lo que podemos hacer es directamente eliminar toda la carpeta iOS. ¿Cuándo podemos hacer esto? Cuando no tenemos ninguna... Cuando no hemos escrito nunca código nativo en esa plataforma. Por ejemplo, yo en esta aplicación no usaba nada nativo, usaba todo a través de plugins, no había escrito código en Swift, es decir, no había integrado nada a mano. Por lo tanto, en esa carpeta no tengo nada que no haya sido autogenerado por Flutter. Entonces, si yo quiero actualizar a la última versión de Flutter, directamente puedo eliminar esa carpeta y generarla de nuevo. Lo mismo vale para Android. En el capítulo pasado podríamos haber eliminado la carpeta Android y crearla desde cero y ver qué pasaba y ajustar a partir de ahí. Una vez que borramos la carpeta iOS, la tenemos que volver a generar. Para eso vamos a usar Flutter Create. Pero si utilizáramos Flutter Create punto, lo que haría en este momento, como esta versión de Flutter soporta desktop y web, también me crearía las carpetas de web y desktop, que yo en este momento no las quiero, las voy a crear más adelante. Entonces yo le puedo decir,
--platforms y decirle que quiero solamente la carpeta de iOS. Y le digo que quiero que cree la aplicación en el directorio actual, por eso le pongo el punto al final. Eso va a detectar que esta aplicación ya estaba creada, se va a fijar qué cosas le faltan para cumplir con este platform iOS y va a crear esos archivos. Como podemos ver, ahí creó todos los archivos de nuevo dentro de la carpeta iOS solamente. Y si vemos un status, vemos que todos estos archivos están modificados, es decir, son distintos a la versión que teníamos en el Git y deberían ser actualizados a la última versión de Flutter. Vamos a abrir de vuelta el Xcode para agregar el archivo de Firebase. Para eso vamos a abrir el Workspace, botón derecho, agregar archivos a Runner. Vamos a la carpeta Dev, seleccionamos el Google Services Info y se lo agregamos a nuestra aplicación. Ahora podemos venir y cerrar el Xcode para que no nos interfiera con la compilación. Ahora ejecutamos otra vez la aplicación en el simulador y vemos qué sucede. Ahora, como vamos a compilar desde cero, seguramente otra vez nos va a llevar un rato más largo. Y ahora sí, como pueden ver, la aplicación volvió a compilar y ya tenemos la aplicación funcionando con Firebase sin ningún problema. No podemos crear fiesta porque era lo que explotaba y me olvidé. Como pueden ver, aparentemente fue como mucho más fácil actualizar iOS. No siempre va a ser el caso. Va a depender mucho de las dependencias que tengas. Yo creo que en esta oportunidad tuve suerte con el tema de iOS. Así que gente, eso va a ser todo por el capítulo de hoy. Ya a partir del capítulo que viene vamos a empezar a refactorizar la aplicación. Así que ahí vamos a ver un montón más de código. Esto fue un poco más de configuración. Fue un poco también para que ustedes puedan ver y tener un poco de contacto de cómo funcionan los sistemas de compilación y cómo debuguear los errores. Así que gente, hasta acá vamos a llegar por hoy. En el capítulo siguiente ya vamos a empezar a hacer los refactors que quiero hacer de la aplicación. Así que si no quieren perderse nada, no se olviden de suscribirse y activar esa campanita. Pueden dejar todas las dudas que tengan en los comentarios y haré lo posible por responderles a la brevedad. Así que sin nada más que agregar, me despido hasta la semana que viene.